Lobotomía, lobotomizar, leucotomía. Tal vez ya sepas lo que es, o estos términos te son familiares. Seguramente lo asocias a un procedimiento médico, y esto es correcto, bueno, en parte. Consistía en la perforación del cráneo, para la posterior inserción de un leucótomo en el cerebro. A continuación, el cirujano lo movía de un lado a otro para cortar las conexiones entre los lóbulos frontales y el resto del cerebro. O dicho de otra manera, se hacía un agujero o dos en el cráneo para insertar una aguja en el cerebro y agitarla. En la historia de nuestra especie tenemos antecedentes previos sobre la perforación del cráneo. La trepanación fue practicada por miles de años, supuestamente para dejar salir espíritus malignos, y de igual manera en otros casos procedimientos mucho más útiles, que se llevaban a cabo, por ejemplo, para curar guerreros con fracturas en el cráneo. Pero quizás la lobotomía te parezca absurdo, una brutalidad contra el paciente, una práctica errónea, y lo es, pero en 1935 la situación era muy distinta, y la lobotomía fue una completa innovación en el campo de la psiquiatría. Tanto así que el autor de esta técnica ganó un premio Nobel en medicina en el año 1949. El neurólogo portugués Egas Moniz creía que aquellos pacientes que presentaban conductas obsesivas u otro tipo de desórdenes estaban sufriendo problemas en los circuitos del cerebro. Decidí cortar las fibras conectivas de las neuronas activas, escribió en una monografía titulada ¿Cómo llegué a hacer la leucotomía frontal? Sorpresivamente, Moniz reportó mejoría en sus primeros 20 pacientes, evidentemente tras realizarles el procedimiento. Walter Freeman, un neurólogo estadounidense, se sintió sumamente fascinado por la lobotomía. Él fue el primero en llevarla a cabo en su país, donde realizó algunos cambios en el proceso. Tras aturdir a sus pacientes con electroshock, este dejó de realizar 2 perforaciones en el cráneo, por donde en el procedimiento original pasaban 2 pinchos. En su lugar, utilizaba unos instrumentos parecidos a picahielos. Se introducían por la órbita ocular, entre el ojo y la parte del hueso donde está la ceja. Entonces procedía a barrer parte de los lóbulos frontales de cada hemisferio cerebral. En algunos casos, los pacientes apenas notaban los cambios durante las primeras horas, pero por otro lado, el sistema nervioso de estas personas quedaba marcado para siempre, y su manera de comportarse y de experimentar la vida también. Freeman se convirtió prácticamente en todo un evangelista del procedimiento, encargándose de divulgarlo por el mundo entero. Después de dar a conocer su método y difundirlo, el Dr. Freeman llegó a realizar más de 2.000 lobotomías a lo largo de su carrera, cifra superada por el británico Sir William Isaac, que, se presume, llegó a realizar unas 3.000. La práctica se extendió rápidamente por todos los países de Occidente y llegó a considerarse una de las herramientas más útiles con las que podía contar la medicina. La cuestión en general partía de la idea de que era posible reducir considerablemente la intensidad y frecuencia de las manifestaciones o síntomas producto de desórdenes psiquiátricos, haciendo que todas las funciones psicológicas en general decayesen, sacrificando así parte de la capacidad intelectual y la personalidad de cada paciente. Quizá te preguntas, si bien en su momento parecía una buena idea, ¿por qué hacer tan rutinaria y común una práctica que a simple vista parece riesgosa? Es decir, ¿tú como paciente estarías conforme con que se utilice un picahielos en tu cerebro o buscarías alternativas? Pues para desgracia de muchos, la única alternativa resultaba permanecer internado de por vida en un hospital psiquiátrico. Debido principalmente a esto, la lobotomía resultaba una mejor opción, y que aparentemente de alguna manera funcionaba. Pero hay un detalle que hace este procedimiento aún peor. Y es que en su momento los pacientes que eran atendidos para llevarlo a cabo no eran únicamente personas con trastornos severos, como esquizofrenia o depresión aguda, sino también en adolescentes con problemas de conducta, desobediencia o casos similares. Pero por fortuna, a mediados de los años 50, la popularidad de la lobotomía cayó en picada, y no debido a que se considerara una mala práctica, más bien debido a la gran popularidad de los primeros psicofármacos para desórdenes mentales graves. La eficacia y sencillez de los fármacos los posicionó como la opción número 1. Y para culminar con el descarte de la lobotomía, una paciente de Freeman murió desangrada en el procedimiento,
lo que dejó en evidencia los riesgos de esta práctica. Para los años 60, la lobotomía ya había sido prohibida en muchos países. Incluso la Unión Soviética llegó a considerarla contraria a los derechos humanos. Cuéntame, ¿tú qué crees? ¿Te ha parecido interesante la historia de este procedimiento? ¿Crees que era una opción aceptable ante la ausencia de tratamientos o era preferible la internación en un hospital psiquiátrico? Déjame tu opinión en los comentarios y muchas gracias por ver.